de la profilaxis antitrombótica en diferentes escenarios en los pacientes con COVID y vamos a tocar algunas conclusiones. Para el día de hoy nos proponemos mencionar las bases, las propuestas fisiopatológicas de la trombosis en los pacientes con COVID, describir cuál es el perfil de coagulación vista en esta coagulopatía, describir la incidencia y manifestaciones trombóticas y hemorrágicas en diferentes áreas de pacientes y exponer propuestas de tratamiento antitrombótico en los diferentes escenarios clínicos. ¿Qué quiero que se lleven para la casa el día de hoy? Quiero que por favor se lleven que, aunque se han propuesto que los fenómenos inflamatorios y alteraciones de la coagulación en los pacientes con COVID-19 son mediados principalmente por inmunotrombosis, tormenta de citoquinas y endotelitis, entre otros aspectos fisiopatológicos. La coagulación asociada a COVID es protrombótica, tiene en común con la 6 de que ambas aumentan el dímero D y prolongan el TP, pero no causa tanta trombocitopenia y en vez de disminuir aumenta el fibrinógeno. La severidad de la coagulopatía está relacionada con la severidad de la enfermedad. La mayoría de los pacientes con COVID-19 tienen un curso leve en la presentación de su enfermedad, sin evidencia hasta el momento de un incremento en el riesgo de eventos tromboembólicos venosos. Todos los pacientes hospitalizados deben recibir profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular a dosis estándar. Y los pacientes críticamente enfermos con enfermedad tromboembólica venosa diagnosticada o sospechada hasta poder realizar las imágenes deben recibir dosis anticoagulantes. Falta de evidencia de calidad se podrá considerar en pacientes de alto riesgo trombótico o bajo riesgo hemorrágico el uso de dosis intermedias versus dosis estándar, que es lo recomendado por guías hasta la fecha con seguimiento cada 2 a 3 días de niveles de plaquetas, dímero D, fibrinógeno y tiempo de protrombina, idealmente con seguimiento con niveles de anti-ESA. Pero empecemos con las bases fisiopatológicas de esta patología. No es la primera vez que se describe que una patología trombótica tiene este tipo de curso, una enfermedad infecciosa viral tiene este tipo de curso con trombosis. Si vemos la gráfica que aparece en su izquierda, van a ver que en los pacientes con H1N1 críticamente enfermos con SDRA, hasta el 23, tienen 23 veces más riesgo de hacer embolia pulmonar en esta serie de pacientes, tenían 18 más veces de presentar otros eventos tromboembólicos venosos y 33 veces más probabilidad de tener complicaciones cuando no recibían terapia anticoagulante. Y esto no es un concepto nuevo, ya desde los años del año 93 se hablaba de la tormenta de citoquinas primero en enfermedad de injerto contra huésped, también se empezó a hablar de sepsis, el fenómeno de tormenta de citoquinas, desencadenado como punto principal el factor nuclear kappa beta, así como fenómenos de tromboinflamación que tampoco son nuevos, son conceptos que se tenían desde años atrás, incluso ya el uso de heparinas, antitrombina 3, de dotricogin, pegducina, parmodulinas, entre otras, han fallado en el manejo de diferentes patologías. Aquí vemos diferentes terapias que se han utilizado para tratar de encontrar aquella terapia o bala mágica terapéutica que pudiese atacar y controlar esta respuesta inflamatoria, porque si recordamos que la sepsis es una respuesta disregulada del huésped ante una infección. Entonces, esa respuesta inmunológica irregulada, que es potencialmente mortal, se ha tratado de bloquear a través de diferentes vías, a través de los años, y lastimosamente muchas de ellas han fallado. Entonces nos hacemos los siguientes interrogantes. ¿Son los cambios hemostáticos consecuencias de la inflamación severa, como el aumento de citoquinas y mediadores inflamatorios como la vía principal? ¿Es un efecto mediado por el virus directa e indirectamente, distinto al de otras neumonías virales graves? ¿Participan factores importantes del paciente como edad, comorbilidades, lesión pulmonar? Una de ellas que cabe resaltar, actividad fibrinolítica extravascular en la vía aérea y compartimiento alveolar, quizás relacionados con los aumentos del dímero D. La descomposición de la fibrina conduciría a una marcada generación de niveles de dímero D independiente de los eventos trombóticos. ¿Pero qué diferencia tenemos entre la coagulación intravascular diseminada y la coagulopatía por COVID-19? Encontramos que la coagulopatía por COVID-19 generalmente es más protrombótica. En ella vemos con frecuencia que los pacientes más críticamente enfermos, no todos los pacientes, pero sí los más críticamente enfermos, elevan el fibrinógeno, elevan el dímero D, con cambios mínimos en el TP y en el conteo de plaquetas. Generalmente estos pacientes tienen aumento de los marcadores inflamatorios a la par del aumento de marcadores asociados a la coagulación.
el dímero D está asociado a mortalidad y sobre todo el curso, el dímero D, desde su valor de ingreso hasta el curso, es importante sin tantas manifestaciones hemorrágicas y tiene en común con una fase inicial de la CID, pues es muy similar a la coagulopatía, la fase inicial de la CID. Sin embargo, en las siguientes fases de la CID hay más coagulopatía por consumo, hay fenómenos de fibrinolisis y función multiorgánica y tiene características totalmente distintas a la de una microangiopatía trombótica, aunque también hay teorías donde la participación del complemento es muy importante. Sobre todo en quienes se nota que estos pacientes con fenómenos de coagulación o alteraciones en la coagulación asociadas a COVID tienen ese comportamiento similar al de una CID en aquellos pacientes que puedan tener una sobreinfección bacteriana. Entonces es importante en nuestra evaluación, en nuestro seguimiento, si vemos que nuestro paciente está comportándose sus características de laboratorio como una CID, debemos pensar que este paciente pueda tener una sobreinfección bacteriana. Si miramos, estas son algunas de las series de casos que se han evaluado entre los pacientes que sobrevivieron y los que no sobrevivieron por enfermedad grave por COVID-19, vemos cómo apenas el 3 al 5% tuvieron un descenso de plaquetas por debajo de 100.000. Vemos cómo entre el 5 y el 10% disminuyeron el fibrinogen menos de 1 gramo por litro y también vemos cómo la gran mayoría de pacientes tenían al menos 2 veces el límite superior de la normalidad en los pacientes con COVID y casi ninguno tenía disminución en los niveles de antitrombina. Y es que esta coagulopatía probablemente tiene su origen en los fenómenos inflamatorios que ocurren en el pulmón. Estos fenómenos inflamatorios mediados por los receptores de enzima convertidora en angiotensina 2, como ya se ha discutido en otros escenarios, puedan llevar a la activación local de macrófagos y ocurrir una respuesta inflamatoria en este punto del cuerpo, en los alveolos, y esto desencadenar respuesta inflamatoria que inicialmente puede ser local, pero según las características del paciente puede desarrollar una respuesta sistémica y llevar formalmente a la coagulopatía por COVID. Esto, como les muestro en la gráfica donde aparecen dibujados varios pulmones, vemos que va relacionado con la gravedad de la enfermedad respiratoria. Entre más compromiso pulmonar, entre más compromiso tenga el paciente, más son los cambios que se van a ver en el perfil hematológico. Vemos cómo en la primera gráfica, en los pacientes en sala, podemos encontrar que a pesar de que tengan algún compromiso pulmonar, casi no alteran los niveles o los principales puntos hematológicos a resaltar. Y a medida que va empeorando la enfermedad pulmonar, van empeorando también estos niveles de población. ¿Y qué papel cumplen los anticuerpos antifosfolípidos que en tanto han traído discusión? Bueno, hasta el momento se han publicado 5 estudios, está pendiente la salida a publicación de la doctora Birrips, su propia corte de pacientes, pero que hemos encontrado en estos 5 estudios, que 2 de los 5 estudios no midieron anticardiolipinas ni beta-glicoproteínas. Generalmente en los que se midió, el anticoagulante lúpico era muy alto. No se especificó qué título o qué isotipo de anticuerpos se midieron, no se midió anticuerpos, incluso no criterios como los inmunoglobulina A, que no son criterios para diagnosticar síndrome antifosfolípido. No se hizo una medida de control después de un tiempo. Recordemos que esto puede reflejarse como un aumento transitorio en los pacientes críticamente enfermos y no hubo una clara asociación entre el aumento de anticoagulante lúpico y los fenómenos trombóticos, porque hay series francesas que incluso esto se detectó hasta casi en el 90% de los pacientes críticamente enfermos. O sea, podría tratarse más de un epifenómeno. Estamos pendientes de la publicación de la doctora Birrips de este grupo de pacientes que ya está siguiendo, a los cuales se le hizo un control posterior y le midió principalmente los que conocemos como diagnósticos, los anticuerpos diagnósticos. Pero ¿cuál es la incidencia de trombosis y sangrado en estos pacientes? Primero evaluemos la incidencia de trombosis en estos pacientes en salas generales. Nos llama mucho la atención que en las cohortes chinas casi la mitad de los pacientes tuvo algún evento tromboembólico venoso. Sin embargo, la población asiática es una población que no tiene en sus estadísticas grandes tasas de eventos tromboembólicos venosos. Por lo tanto, ellos no usan habitualmente profilaxis antitrombótica. Por eso quizás vemos tasas tan altas como el 46%. Aquí vemos, esta es la cohorte de San como el 62% de estos pacientes no recibió terapia antitrombótica, el 37% recibió dosis estándar y ninguno dosis intermedias aumentadas, a diferencia de otras series de casos donde vemos cómo, por ejemplo, esta serie de Melo Rodríguez,
cómo el 98% de sus pacientes recibió dosis estándar y a pesar de eso, el 14% de los pacientes pudieron presentar fenómenos tromboembólicos venosos. Aquí vemos otra serie de casos donde pacientes aproximadamente, ambos el 100% recibieron dosis estándar y oscila la tasa de eventos tromboembólicos venosos entre un 10 y un 20%. ¿Qué pasa en los pacientes en UCI? En los pacientes en UCI empieza a preocupar que las tasas de eventos trombóticos sí fueron superiores incluso a pesar del uso de terapia antitrombótica. Vemos cómo uno de los estudios que más llamó la atención es el estudio de Claude, donde el 100% de sus pacientes recibieron tromboprofilaxis y a pesar de eso, el 15% de los pacientes en UCI presentaron eventos tromboembólicos. Estos pacientes, la mayoría eran hombres con una edad promedio de 64 años. Vemos otras cortes donde, similar, a pesar de haber puesto la dosis, donde incluso no utilizaron dosis de terapia de antitrombótica profiláctica, también presentaban eventos trombóticos entre un 10 y un 24%. Vemos cómo estos pacientes, incluso a pesar de recibir terapias antitrombóticas a dosis estándar, profilaxis antitrombótica a dosis estándar, presentan eventos tromboembólicos venosos. Aquí tenemos otra cohorte donde todos los pacientes recibieron anticoagulación o profilaxis desde el ingreso y a pesar de eso, muchos incluso presentaron fenómenos tromboembólicos venosos. Esta cohorte es una cohorte muy importante, es una cohorte publicada en Boston. Esta cohorte de Boston nos muestra cómo un grupo de pacientes hospitalizados, algunos críticamente enfermos, otros no críticamente enfermos, aproximadamente 400 pacientes, se les hizo la evaluación de cómo iba la evolución o la presencia de eventos tromboembólicos venosos y vemos cómo estos pacientes, casi el 90% de los pacientes no críticos y críticos tenían dosis profiláctica de antitrombóticos y vemos como un pequeño porcentaje, entre el 6 y el 10%, recibieron un poco más, o dosis intermedias o dosis full de anticoagulación. Miremos que estos pacientes son pacientes que tenían aumento de su índice de masa corporal, muchos eran obesos, y los resultados dieron lo siguiente, que a pesar de utilizar la terapia, se confirmaron 4.8%, mucho menor de lo comentado en otras series. Esto nos habla de la variabilidad de los métodos, quizás de las poblaciones que se han estudiado, también de las características sanitarias del momento en que se evaluó el paciente, habla de la diversidad de los datos, pero es muy importante que a diferencia de los otros donde podía llegar hasta casi el 40% en algunas series, vemos como el 4.8% de los pacientes presentó eventos tromboembólicos confirmados. De ellos, 7.6% estaban críticos. Y miren y es lo que muchas veces uno empieza a dudar si realmente todos esos eventos tromboembólicos venosos mencionados son realmente confirmados o simplemente sospechados. En esta corte de Boston muestra cómo el 6% de sus pacientes presentaron un evento tromboembólico venoso sospechado. Por supuesto, es difícil trasladar un paciente que se encuentra pronado, que se encuentra multisoportado, a realizar un angiotac o realizar una ecografía de compresión en un paciente que se encuentra pronado. Entonces, miremos cómo en los pacientes que se sospechó en la enfermedad tromboembólica venosa o el evento tromboembólico venoso, 10.4% en el caso de los pacientes críticos. Respecto a las trombosis arteriales, que es algo que nos ha venido aumentando la atención, 2.8% en cuanto a la población general, de los cuales 5.6% en pacientes críticamente enfermos, con tasas de sangrado similares. Miremos cómo en los pacientes presentaron sangrado con estas dosis, la mayoría de veces profilácticas, de 4.8%, y sangrado mayor fue en el 2.3%, la gran mayoría en pacientes muy graves, críticamente enfermos. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de población? La gran mayoría de población tiene un comportamiento leve de su enfermedad, donde aproximadamente el 80% tiende a mejorar con tratamiento de soporte. Cerca del 20% requiere hospitalización y un porcentaje de ellos van a requerir tratamiento en UCI con una mortalidad que va a variar según diferentes factores, tanto dependientes de la enfermedad como el sistema sanitario. A partir de ahí, han salido diferentes recomendaciones de diferentes sociedades científicas, la mayoría, por supuesto, por las características de la pandemia y la información que podemos contar hasta el momento, basadas en la evidencia o basadas en experiencias anteriores, basados en consensos o basados en experiencias anteriores.
Entonces vamos a ver diferentes escenarios clínicos. El primer escenario clínico que vamos a evaluar es el paciente con enfermedad leve, al cual está en tratamiento ambulatorio. Como les mencionaba, casi el 80%, representa casi el 80%, al menos en series de datos inicialmente de China. Quizás podamos tener subregistros en la gran mayoría del mundo porque no se cuentan con pruebas suficientes en todo el mundo para tamizar la gran mayoría de pacientes, y más aún si tenemos pacientes que pueden comportar tienen un comportamiento casi que asintomático. Vemos esto, tenemos una propuesta del grupo de Sociedad Francesa de Medicina Vascular del tratamiento de los pacientes ambulatorios. Ellos mencionan que lo ideal es que estos pacientes debemos fomentar la deambulación, evitar permanecer mucho tiempo en una sola posición, evitar cruzar mucho las piernas, cambio de posición cada 30 a 60 minutos, realizar ejercicios en las extremidades inferiores y evitar la deshidratación como una de las medidas profilácticas más importantes. También apoyadas por otras sociedades como la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. ¿Por qué se basa en esto? Porque hasta el momento no hay evidencia que nos muestre que hay un aumento en los fenómenos, en los eventos tromboembólicos venosos en esta población leve, que representa el 80% de la población. Sí habrán subgrupos en los cuales nos tenemos que sentar y analizar con pacientes y incluso con la participación del paciente. En los casos podamos ver que estos pacientes puedan beneficiarse de una dosis de heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica estándar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, podríamos analizar el caso de un paciente con cáncer, siempre y cuando este paciente tenga un bajo riesgo de sangrado, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo de la localización, del riesgo de sangrado, por supuesto, de la funcionalidad y las preferencias del paciente. Otros pacientes en los cuales podemos tener tomar la decisión en conjunto, incluso hasta multidisciplinaria, son los casos como por ejemplo en las pacientes embarazadas, en el puerperio, en los pacientes con obesidad mórbida, con índice de masa corporal por encima de 30, o en los pacientes con una severa disminución de la movilidad. Por supuesto, todo esto basado en conversaciones con el paciente. Se cree que puede recibir o que debería recibir la heparina bajo peso molecular entre 1 y 2 semanas, que es el tiempo de duración aproximadamente de los síntomas leves. ¿Qué pasa cuando ese paciente que está leve, por alguna razón requiera hospitalizarse? Si ese paciente requiere hospitalizarse y venía tomando por alguna indicación anticoagulantes orales, que pueden ser anticoagulantes orales directos o antagonistas de la vitamina K, estos pacientes cuando se ingresan deberían suspenderse la terapia oral y pasarse a una dosis de heparina bajo peso molecular, o sea, anticoagulación, por supuesto, con el fin de evitar interacciones, porque muchos de estos medicamentos pueden tener interacciones con muchas de las terapias propuestas, como el uso de dexametasona, como se habrá discutido en otros escenarios clínicos, y además porque si el paciente tiene esta terapia y requiere algún procedimiento, estos procedimientos en ocasiones hay que retrasarlos. Para eso existen diferentes escalas o calculadoras que nos muestran diferentes interacciones entre los medicamentos que se utilizan para el tratamiento experimental o probado de coronavirus y los otros medicamentos. Aquí tenemos un ejemplo como la dexametasona con la Pixaban puede tener una posible interacción y es una potencial interacción, entonces estos pacientes definitivamente hay que tratar de pasarlos a heparina bajo peso molecular. ¿Qué pasa en nuestros pacientes que se encuentran en salas generales? Aquí tenemos el ejemplo de un paciente de 62 años con antecedente de POC que consulta por una semana de síntomas respiratorios, fiebre, odinofagia y malestar general. Una radiografía nos muestra una consolidación basal derecha y con una LDH en 355, una leucocitosis con neutrofilia, con una PAFI en 291. Este paciente mejora su oxigenación con oxígeno por cánula bajo flujo. Por lo tanto, este paciente se hospitaliza y se le realiza PCR para SARS-CoV-2 y es positivo, tiene un contacto que es el hijo. Entonces este paciente se decide hospitalizar, este paciente cumple criterios de la Organización Mundial de la Salud adoptados por Colombia como una enfermedad grave, como una neumonía grave por la disminución de la saturación con el aire ambiente. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes médicos entonces? ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Pues la mitad de los pacientes médicos antes de esta pandemia tenían el riesgo de una enfermedad tromboembólica venosa. En el estudio ENDORS vimos cómo en Colombia hasta el 72% tenían ese riesgo, de los cuales la mitad recibió tromboprofilaxis,
en los pacientes quirúrgicos y casi el 40% de los pacientes médicos tenían riesgo de presentar un evento tromboembólico venoso. Recordemos que la enfermedad tromboembólica venosa, la embolia pulmonar, es la primera causa de muerte prevenible en los pacientes hospitalizados. Y esto tiene principal impacto en la mortalidad de los pacientes quirúrgicos. Esto es lo que teníamos antes de la pandemia y a través de los cuales nos basamos por diferentes escalas. En los pacientes médicos utilizamos la escala Padua y la escala de Improve para ver el riesgo de trombosis en los pacientes hospitalizados médicos, y en los quirúrgicos utilizamos la escala de Caprini. ¿Qué pasa en estos pacientes? En estos pacientes, por sí es una enfermedad grave, casi siempre el paciente tiene alguna comorbilidad de moderada a grave. Entonces estos pacientes por lo general tienen ya alto riesgo trombótico. Entonces estos pacientes debemos siempre hacer el ingreso, aparte de los estudios básicos que le hacemos, debemos también evaluar pues su nivel de plaquetas. Mucho ojo, debemos confirmar si nos llaman la atención que estos pacientes tengan de entrada trombocitopenia poco frecuente. Por eso debemos confirmar que no se trata de una pseudotrombocitopenia. Además, estos pacientes debemos hablar el dímero D, no solamente con fines de definir anticoagulación o no, sino de evaluar también qué pronóstico puede tener ese paciente durante la estancia hospitalaria, la prolongación del tiempo del PT, a diferencia del INR. Aquí no nos debemos guiar por el INR, sino por el tiempo de protrombina, así como los niveles de fibrinogen. Esto cuando utilizamos el score de CID, que para muchos autores es un score que aunque es importante, no nos orienta tanto como el score de coagulopatía inducida por sepsis. En este score vemos que son prácticamente los mismos marcadores que tienden a marcar diferencias, sino que lo que pasa es que utilizan el INR, que como vimos puede tener algunas variaciones. Y ellos utilizan además la escala de SOFA como un predictor también de aparición de coagulopatía inducida por sepsis, que como mencionamos, el grado de coagulopatía está relacionado con el grado de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos concluir en los pacientes hospitalizados? Los pacientes hospitalizados que nos muestran las diferentes sociedades, estos pacientes definitivamente hay que colocarles heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué heparina de bajo peso molecular sobre heparina no fraccionada? Para evitar la exposición del personal de salud, para evitar que la enfermera tenga que ir 2 o 3 veces a colocarle el medicamento al paciente en el día, a diferencia de una sola vez, y de esa forma evitar también el contacto con el paciente que se encuentra enfermo con una efectividad similar. Se discutió en el ISTH si quizás podrían utilizar dosis intermedia. El 30% contestó que estaba de acuerdo en la utilización de dosis intermedia y el 70% que no. Por lo tanto, todo paciente hospitalizado con COVID-19 en sala general requiere dosis profiláctica estándar de heparina bajo peso molecular ajustada a peso y función renal, o de heparina no fraccionada con menos nivel de evidencia, o menos recomendación, perdón, en caso de contraindicación usar compresión neumática intermitente y no hay suficiente evidencia que soporte el uso de dosis intermedia en esta población. ¿Qué pasa en la UCI? Este mismo paciente que teníamos al ingreso empezó con deterioro de sus parámetros ventilatorios y decidió trasladar a UCI. Cuando se trasladó a UCI, este paciente se consideró que tenía signos que hacían pensar en un SRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Cuando vemos y miramos hacia atrás, antes de la pandemia, estos pacientes ya tenían incluso riesgo de falla o el fracaso de la traumoprofilaxis. Vemos como en serie de pacientes, hasta el 7.7% de los pacientes tenían fracaso a esta traumoprofilaxis, en especial cuando tenían obesidad, cuando tenían infusión de vasoconstrictores, de vasopresores, o tenían antecedentes personales familiares de enfermedad tromboembólica venosa, u otros factores de riesgo como cáncer o accidentes cerebrovasculares los 3 meses previos, con una incidencia de trombosis venosa profunda que podría ir del 10% y embolia pulmonar del 2 al 4%. Tenemos otros estudios como el estudio PROTECT, que en el año 2011 fue publicado, donde un 90% de los pacientes que se evaluaron tenían ventilación mecánica invasiva y en los cuales se documentó que pues, los eventos tromboembólicos venosos oscilaban entre el 5 y el 10%, a pesar de utilizar dosis profilácticas de alteparina, sin mostrar superioridad a la alteparina sobre las heparinas no fraccionadas. Pero como mencionamos, las heparinas no fraccionadas requieren mayor contacto con el paciente, por lo tanto, se trata de evitar este contacto. Entonces, se ha propuesto que no solamente depende de los marcadores, de estos marcadores en sangre, la posibilidad de que nosotros podamos pensar en aumentar la dosis de nuestro paciente. Puede ser, y esto está como propuestas de hipótesis de RCTs,
Que hay tres componentes en los cuales debemos tener en cuenta nuestros pacientes para tomar esta decisión. Una, por supuesto, los cambios o las anormalidades hemostáticas asociadas al COVID-19, entre ellas evaluar cuál es el corte de dímero D o el punto de dímero D a través del cual deberíamos aumentar esa dosis. Los cambios en la radiografía, en las tomografías de pulmón, cuando el paciente se pueda trasladar, porque, como les mencionaba, a medida que aumenta el compromiso pulmonar, aumentan los fenómenos trombóticos. Entonces, quizás una propuesta es que cuando haya un compromiso superior al 50% del parénquima en tomografía, debemos escalar a este paciente a dosis un poco más alta, teoría. También que la mayor requerimiento de oxígeno podríamos escalar, y si pudiéramos medir otros marcadores inflamatorios como la interleuquina 6, podríamos tomar quizás también decisiones a partir de un punto de corte, que sería otra hipótesis de investigación, a través de la cual yo pueda subir esta dosis. Y es que el escenario se pone sombrío cuando los pacientes con COVID hacen SRA, porque a pesar de la tromboprofilaxis, en este estudio, un estudio francés de la doctora Jules Helms, ella mostró cómo a pesar de tener dosis tromboprofilácticas, el 90% tenían dosis estándar aproximadamente, un poco más, un poco menos, y a pesar de eso, hubo una diferencia significativa en los eventos tromboembólicos venosos en los pacientes con COVID-19 con SRA, a diferencias del que no tenía SRA. También hubo sin cambios en los eventos arteriales, pero sí mire que esto fue algo muy importante, es que muchos de estos pacientes tuvieron trombosis de los dispositivos de diálisis. Entonces, estos pacientes que tengan dispositivos sobre todo de hemodiafiltración venovenosa continua, tienen con frecuencia trombosis de estos dispositivos. Al igual que, perdón que me devuelva, en los pacientes con ECMO, y con una tasa de hemorragia que oscilaba entre el 2.7%, muy similar a la encontrada en la cohorte de Boston. Entonces, por eso el grupo francés trató de dividir sus pacientes entre bajo riesgo, riesgo intermedio, a medida que el índice de masa corporal iba cambiando y las necesidades de oxígeno iban cambiando. Ellos consideraban pacientes de alto riesgo, sobre todo aquellos que eran más obesos o requerían ventilación mecánica, y de muy alto riesgo aquellos que tenían la combinación de dos cosas, que tenían tanto aumento del índice de masa corporal como aumento o como necesidades muy altas de oxígeno por el alto flujo que no usamos por el riesgo de la liberación de aerosoles, o de ventilación mecánica. Aquellos pacientes de muy alto riesgo son los que están conectados a una terapia ECMO, que tengan trombosis del catéter no explicada, como vimos ya, muchos de estos pacientes que tienen trombosis o tienen catéteres como de hemodiafiltración venovenosa continua, y aquellos que tengan un síndrome marcado inflamatorio, un aumento severo de los fenómenos de hipercoagulabilidad, como fibrinógeno por encima de 8 gramos o dímero D por encima de 3. Entonces ellos proponen esta siguiente tabla en amarillo, los pacientes de riesgo intermedio, en los cuales uno utiliza la dosis profiláctica estándar, ajustada a peso y función renal. En azul vemos los pacientes que quizás podríamos beneficiarlos de dosis intermedias. Ellos proponen 40 miligramos de enoxaparina cada 12 horas, y en este color violeta los pacientes de muy alto riesgo, que ellos proponen, que es algo muy a discusión, dosis un poco más escaladas de las dosis intermedias. Con estos pacientes que están en UCI debemos tener mucha precaución, porque no siempre podemos diagnosticarle el evento tromboembólico venoso o la embolia pulmonar, pero sí debemos sospecharla cuando el paciente tenga una aparición brusca de la hipoxemia, cuando el paciente tenga aumentos de marcadores, tenga signos de sobrecarga ventricular o tenga un dímero D persistentemente elevado, sobrecarga ventricular derecha en especial, por supuesto. Por eso, las diferentes guías proponen que estos pacientes deberían recibir heparina bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada para evitar los contactos con nuestros pacientes. También, ojalá, se prefiere dosis estándar sobre dosis intermedias. Por ejemplo, en el ISTH, el 50% de los encuestados está de acuerdo con dosis intermedia, el 50% no. En el grupo del CHES preferían utilizar dosis estándar sobre dosis intermedias. Debemos ajustar estos pacientes al peso. Esto sí es muy importante, no solamente, esto no es nuevo, esto ya es conocido. Los pacientes con obesidad debemos ajustar la dosis de heparina bajo peso molecular para profilaxis, y aunque a pesar de que el ISTH recomienda que se podría adicionar a la terapia farmacológica alguna terapia mecánica, el grupo del CHES está en contra de esta recomendación, en especial por las características de los pacientes. Por lo tanto, podemos concluir que todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 en UCI deben recibir profilaxis, por lo menos no, a dosis estándar. En caso de contraindicaciones, usar métodos como medidas antiembólicas o compresión neumática intermitente, y en caso de un evento tromboembólico venoso confirmado o sospechado, tanto por clínica, laboratorio,
debemos iniciar dosis de anticoagulación sin retrasar la terapia en estos pacientes. Si por decisión de grupo el paciente tiene alto riesgo trombótico y tiene bajo riesgo sangrado, podríamos dejar a decisión de grupo la dosis intermedia de heparina molecular con seguimiento estricto, eso sí, de niveles de plaquetas, dímero de filinógeno y tiempo de protrombina. Incluso en la serie, en la corte francesa, en la propuesta de los franceses, está la medición de anti-ESA en todos los pacientes en los cuales se coloca una dosis por encima de la dosis estándar. Hay diferentes estudios en curso, esperemos que estos estudios nos puedan dar respuesta a muchas de las dudas que tenemos entre dosis intermedias, dosis altas, dosis terapéuticas, dosis profilácticas, y esperemos a ver qué nos depara respecto a los pacientes en UCI. En cuanto al alta, los pacientes, muchos de estos pacientes, por las características de las condiciones sanitarias, tenemos que darle alta antes que estos pacientes tengan una recuperación adecuada de su desinflamación. Este fenómeno persiste, por lo tanto, muchas sociedades se han manifestado en utilizar o extender esta profilaxis entre 7 y 14 días y quizás un poco más. Ya para terminar, recordemos los mensajes que quiero que se lleven para la casa, que es que se ha propuesto que los fenómenos inflamatorios dependen de inmunotrombosis, tormenta de citoquinas y endotelitis, que esta coagulopatía es generalmente protrombótica y casi siempre, a diferencia de la CID, casi no hay trombocitopenia, incluso podemos encontrar aumento del fibrinógeno. Cuando vemos cambios, comportamientos similares a CID, siempre debemos buscar una enfermedad bacteriana asociada. La severidad depende de la severidad de la enfermedad. La mayoría de los pacientes tienen un curso leve, por lo tanto no requieren manejo antitrombótico en casa, excepto casos muy especiales que siempre se deben discutir. Los pacientes hospitalizados siempre deben recibir profilaxis trombótica farmacológica, excepto que existan contraindicaciones. Y en los críticamente enfermos que tengan un evento trombólico diagnosticado o sospechado, la dosis es anticoagulante. Y para dosis intermedias siempre se debe discutir en grupo cuál es la mejor decisión. Muchísimas gracias.